a los usuarios y a las personas que necesitan estos servicios más de una vez les significa una enorme cantidad de trámites y bueno, inversión de tiempo, ¿no?, en estas cosas. 4 minutos pasaron de la hora 9. Bien, convocamos entonces a la directora del área de discapacidad del Ministerio de Salud Pública de la provincia, Miriam Benítez, que ya está en línea. La saludamos. ¿Cómo le va? Muy buenos días, un gusto saludarla. ¿Cómo le va? Buen día, buen día. Bien, ha habido novedades en el plano nacional. Hace unos días se hizo el anuncio, los llamados CUD, CUD o Certificados Únicos de Discapacidad, se van a expedir ahora sin vencimiento. Cuéntenos primero cómo era el trámite antes, qué significaba para la gente la obtención de estos certificados. Bueno, te explico primero que el CUD, así como dijiste, es el Certificado Único de Discapacidad. Es un documento nacional que se emite a través de una junta evaluadora que se encarga de un examen biofísico y social de la persona y certifica su discapacidad. Esa junta evaluadora se presenta ahora distribuida en toda la provincia de Misiones. Desde antes se hacía solo acá en Posada. Bueno, nosotros ahora en esta gestión se triplicaron las juntas evaluadoras y te cuento que tenemos distribuida para agilizar el trámite y que las personas, como decías vos, se acerquen solo hasta Posada, sacar el turno para esta junta evaluadora de personas. Ahora existe en Jardín América, entonces las personas de Jardín América se quedan en Jardín, en el hospital público, a hacer su propio CUT. En San Antonio, en Iguazú, en El Soberbio también tenemos una junta evaluadora de personas, ahora próximamente también en Andresito, en Oberá, en Alem. O sea, tenemos 10 juntas evaluadoras ya tratando de agilizar desde el Ministerio de Salud Pública que la gente resuelva su problema en el lugar más cercano a su domicilio. Ese es el tema de agilizar. Siempre se hizo así. Antes la gente solo venía a Posadas a través de las juntas evaluadoras que existen acá en Posadas, que ya te cuento que está una junta evaluadora en el Hospital Madariaga para las personas con discapacidad bajo el rango de la niñez. Tenemos otro en el Hospital Pediátrico, otro en el Hospital Madariaga para los adultos, y también tenemos una junta itinerante una junta central en el Ministerio de Salud Pública. Bueno, esto acá en Posada. Eso para que veas que tratamos de agilizar el tema llegando a la población más cerca de su domicilio. Pero otro tema también importante era desburocratizar el tema de los turnos y el tema de la renovación del CUT. Porque generalmente el certificado de discapacidad siempre se dio, depende de la patología, a renovarse en 2 años, a renovarse en 3 años, en 5 años, hasta 10 años. Actualmente, a partir de ahora, de esta nueva ley, vamos a llevar desde el 15 de marzo, ya no va a tener vencimiento, no va a salir en el CUT, en el documento, en la planilla que se lleva a la persona, no va a tener fecha de vencimiento. Va a salir actualización. O sea, cuando la persona con discapacidad necesite actualizar, ya sea porque su dificultad, por ejemplo en la niñez, se terminó por una serie de estimulación, rehabilitación, y el niño no tiene más discapacidad, entonces se acerca a las juntas evaluadoras y se actualiza. Ya no tiene vencimiento, no va a salir vence en 2 años, 5 años, no. Solamente va a salir una palabra escrita que dice actualización. De todas maneras, necesita, se actualiza. Me gustaría que expliquemos un poco también ese detalle que usted acaba de dar. De todas maneras, quien es detentor del certificado, cada tanto deberá actualizarlo, ¿es así? Sí. Mira, el tema con esto es que nosotros, como todo ser humano, la discapacidad a veces no es permanente, no es definitiva, excepto algunos casos puntuales, algunas patologías crónicas como parálisis cerebral, algunas patologías que no tienen cura. La mayoría, por suerte, va variando. Entonces, la persona con discapacidad se va a acercar a la Junta Evaluadora, siempre va a seguir funcionando como hasta ahora, todas las juntas evaluadoras de la provincia, para asesorar, para
actualizar para ver cómo está esa persona. Uh-huh. Ahora, me siguen apareciendo algunas dudas, por eso quiero preguntarle ese tema, ¿no? ¿Cómo se define el momento de actualización? ¿Es una periodización o hay un médico de cabecera que recomienda actualizar? ¿Cómo aparece la necesidad de llevar adelante el proceso de actualización? En realidad el proceso de actualización aparece y se está trabajando sobre todo en el periodo de la niñez. ¿Por qué? Porque el periodo de la niñez está su cerebro y su cuerpo está en desarrollo. Entonces el médico de cabecera del paciente con discapacidad va a alertarle a los familiares si necesita una actualización o no. Se está trabajando ahora todavía no está definido el tiempo, pero como adelanto te digo, va a salir una normativa que diga que los niños va a haber un tiempo de 5 años para actualizar eso, para actualizar su CUT, para que no tengamos un niño que ya no necesite y siga teniendo CUT, o capaz necesite forma permanente después de 5 años y se tenga que dar un CUT permanente. Pero la actualización en los niños se está viendo desde los 5 años. De cualquier manera, acordate que recuerde la población que el CUT es un documento, no es obligatorio como el DNI, es un documento que da muchos beneficios, pero que es voluntario. La persona si define dar el alta a su CUT porque se siente sano, porque está siente que se curó, que ya su médico le dio el alta en esa patología, puede acercarse a la Junta y se le da el alta en el momento que la persona así lo requiera. No necesita un tiempo que lo pongamos desde el Estado provincial o el Estado nacional, digamos. ¿Entendés? Me gustaría entonces que repitamos un poco lo que usted nos decía al principio, porque es muy importante, los lugares en los que se puede llevar adelante el trámite en diferentes puntos de la provincia. Ya no es necesario venir a Posadas desde cualquier lugar, ¿no? Que era en realidad el tema más solicitado por la población, porque imagínense, se venían desde Iguazú, desde San Antonio, faltaba un resumen de historia clínica, se tenía que volver a su lugar y era toda una burocracia. Los pilares en realidad desde el Ministerio de Salud Pública era agilizar, desburocratizar el tema para la admisión del CUT. Desde que el doctor Oscar Alarcón a mí me convocó, la indicación precisa era eso: agilizar, Miriam, desburocratizar este tema, que la gente no venga posada 10 veces por un tema del CUT. Entonces, en base a esa directiva del doctor Alarcón, nos pusimos en campaña y nos pusimos a trabajar y creamos la Junta te cuento. San Antonio, o sea, las personas de esa zona, en el hospital público de San Antonio tiene una junta evaluadora, se acerca ahí con resumen de historia clínica a hablar con el médico del hospital público, se realiza el CUT en San Antonio. En Iguazú, en el hospital público de Iguazú, hay una junta evaluadora de personas, también se acerca al hospital de Iguazú, de San Antonio, Iguazú. El Soberbio, también tenemos una junta nueva en el Soberbio. Trabaja perfecto, gente muy seria, muy formada, porque toda la formación lo damos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, a través del ANDIS, que todavía están acá, estamos en una jornada de hace 3 días. El Soberbio, Oberá, también tenemos una junta evaluadora en Oberá. Jardín América, o sea, toda la zona centro ya no tiene que venirse a Posadas. Jardín América, hay una nueva junta evaluadora. El Dorado tiene junta evaluadora también. Alem tiene junta evaluadora, Oberá y las 3 de acá de Posadas. Bien. Sí, ahí quedó clarísimo. Hay una sola cosa más, que me parece que está buena esta pregunta que me sugieren aquí. Ha habido casos, me dicen, de personas que han iniciado todo el circuito de trámites, es decir, hay que ir a médicos, a especialistas, a obtener los certificados correspondientes, y llegado el último requisito a cumplir, el primero de los certificados se ha vencido. Sí. Es decir, hay que hacer todo de vuelta. Ese es un poco el tema que había que... Sí, no, ese es el tema que nos llevó a crear las juntas estas. Ese es el primer tema. Cuando el ministro Alarcón me dio la directiva, era justamente por eso, porque resulta ser que, es amplio el tema, así que me detengo en esto. Resulta ser que los requisitos para el CUT, primero y principal, es el resumen de historia clínica de su médico tratante.
Eso también es importante aclarar. Antes era del médico especialista, ahora es del médico tratante. Médico tratante puede ser su médico de cabecera, ¿ok? Bueno, resumen de historia clínica del médico tratante, secuelas que tiene, que figuren en el resumen de historia clínica, y los estudios que avalen esa patología, ¿no? Bien. Perfecto. Con ese resumen de historia clínica y con ese estudio se acerca a la Junta Evaluadora de su lugar de origen. ¿Por qué? Porque el tema era si esta persona era de Jardín América y tenía que venir a Posada, hasta que saque el turno acá en Posada, con el especialista, hasta que saque turno para hacer las placas resonancia o lo que fuera que necesita, hasta que vuelva a sacar turno para la Junta Evaluadora, ya se le vencía el resumen de historia clínica del primer especialista, que es lo que decís vos. Entonces ahora ya no, ahora nosotros, con esta nueva directiva y con este nuevo trabajo que estamos haciendo, que estamos en proceso de que sea lo máximo en agilidad posible, el resumen de historia clínica puede ser del médico tratante y se presenta a la Junta Evaluadora del domicilio, el más cercano a su domicilio. No hace falta que venga a Posadas a sacar el turno, ¿me entendés? Tal cual. Entonces eso se agiliza totalmente para que no pase eso de que se venzan los certificados. Perfecto, ¿entendés? perfecto, ahí quedó clarísimo. Doctora, muchísimas gracias por atendernos. No, a las órdenes, cualquier cosa me llaman y yo aclaro. También otra cosa interesante es decirle a la población que el CUT, por el tema de la pandemia, todos los CUT que se vencieron se fueron prorrogando en forma espontánea y automática en la pandemia. Por ejemplo, el CUT que se emitió a la persona con discapacidad que venció en el año 2021, automáticamente se prolongó al 2022. Y ahora los que se vencieron en el 2022 se prolongó al 2023. ¿Qué significa esto? Que la gente se quede tranquila porque hay prórroga hasta enero del 2024. Y a partir de ahí ya va a salir sin vencimiento el CUT. O sea que no es tan engorroso el tema cuando hay información. Así que yo les agradezco a ustedes que se presten a que podamos informar a la población de este tema. Bien, entonces resumimos. Lo primero que debe presentar el solicitante es el resumen del médico tratante, que puede ser el médico de cabecera, y luego el acompañamiento de los especialistas que sean necesarios para avalar ese primer diagnóstico que da el médico tratante. ¿Sería así? Exacto. Ese es el requisito fundamental y después, por supuesto, los datos filiatorios, fotocopia de DNI, fotocopia de partida de nacimiento, ¿entendés? Fotocopia si tiene o no obra social. Es un tema interesante porque es muy amplio este tema. Es un tema interesante que si tiene obra social o no tiene obra social, igual tiene derecho a tener el CUT. El CUT es un certificado que dice la discapacidad de la persona. No importa la cobertura social, si tiene o no tiene, o alguna cuestión ambiental, no importa. Lo importante es que tenga la patología, que tenga la secuela y que tenga la discapacidad. Bien, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor. Hasta luego. Bueno, charlábamos con Miriam Benítez entonces, ella es la directora de discapacidad del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Varios cambios, o sea, aprovechábamos el tema de esta modificación que se ha hecho a nivel nacional de la legislación que rige sobre el tema de certificados únicos de discapacidad, conocidos como CUD, bien, que ahora se van a expedir sin vencimiento, pero bueno, aparece otra cuestión de la actualización. No se vencen, pero hay que actualizarlos. No está definitiva ya la norma para los niños, pero aparentemente habría que actualizarlos a los 5 años. Y la otra cuestión, ¿cómo se obtiene hoy el CUD? Bueno, también allí hay modificaciones, no es el largo periplo por especialistas, ese es el primer punto. Hay diferentes nodos en la provincia, diferentes comités evaluadores en diferentes puntos de la provincia, ya no es necesario hacer todo en Posadas. Lo primero que hay que presentar, bueno, son los datos filiatorios y luego un certificado emitido por un médico que sea el médico tratante de la persona con discapacidad o el niño con discapacidad. A ese primer diagnóstico o historia clínica se debe acompañar con los certificados de especialistas que avalen aquello que el médico de cabecera dice. Supongamos que se trate de un problema de motricidad, pues será kinesiólogos, traumatólogos quienes deberán acompañar
también a ese primer diagnóstico o informe con sus propios y respectivos informes. En fin, creo que quedó bastante claro cómo va esto, ¿no? Y el cambio central es este que decíamos. Desde Nación y desde el día 7 de marzo, los certificados únicos de discapacidad se expedirán sin vencimiento. En la resolución es la 322-2023, ya fue publicada en el boletín oficial, es decir, esto ya está vigente.